15 minutos de las 10, todavía no saludé a nuestros amigos del canal 21 de Tigo Star, ¿cómo están ustedes? Al canal 27 Copaco y PTV también, saludándolos desde aquí. Les habla Bruno Masi, estamos en esta cabina de cristal en BM Online, nuestra radio digital que tiene una audiencia extraordinaria, mucho más allá de nuestras fronteras, porque hay gente de la India que nos escucha, de Australia que nos escucha, de Bucamaranda, por ejemplo, creo que así se llama esa localidad de Colombia, se llama así. Bucaramanga. Bucaramanga. Ayer recibíamos una información de un compatriota que vive allá hace años y bueno, que nos escucha y en todas partes. Y ahora esa gente y la gente local nuestra va a escuchar, y especialmente la gente del Ecuador, al embajador de ese país acá en Asunción, el doctor Santiago Apunte. Apúntelo, escuche a el embajador Apunte. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, Bruno. Muy bien, gracias. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Y gracias por la invitación. Un saludo a la gente que le escucha, a la gente que lo ve también en directo. Sí, muchas gracias. En realidad nos conocimos hace casi 5 años a través de una invitación que recibí yo de Margarita Morselli y coincidimos ahí con el embajador y bueno, es la segunda vez que nos vemos así en vivo y en directo, pero para charlar justamente de la mejor forma y querer conocer más del Ecuador. ¿Cómo usted describiría a su país hoy? A ver, ¿cómo describiría? Usted es embajador diplomático. Bueno, ¿cómo describiría al Ecuador, señor embajador? Bruno, no, perfecto, gracias por la oportunidad. Justamente una de las tareas de un embajador es promocionar a su país, hacerlo conocer. Y yo desde ya invito a todos que no lo hayan hecho conocer un país especial, que hay que conocerlo definitivamente alguna vez en la vida. Acérquese más, por favor. Acérquese. Ecuador llamamos que es el país de los 4 mundos. Cuatro mundos. El Ecuador tiene la región de las montañas, donde se asienta la capital. Tiene la olla amazónica, una selva todavía de lugares que no ha pisado el ser humano, sino hay tribus indígenas que no han sido siquiera contactadas y que viven en aislamiento voluntario. Tenemos la región de la costa al Pacífico, unas playas hermosísimas, con calor todo el año. Me imagino. Y tenemos las Islas Galápagos que hablan por sí solas. Sí. Somos la 7ª economía más desarrollada de América Latina. Séptima. Tenemos un Producto Interno Bruto que está alcanzando los 120 mil millones de dólares. Sí. Tenemos... Hay imágenes ahí del Ecuador de, no sé si es Quito, Guayaquil. Allá está Eso es... Ustedes pueden mirar allá, apreciar allá en esa pantalla enorme. Eso es Guayaquil, justamente. Sí. Y si hay de Quito, que si no se las voy a enviar, es una sociedad, aparte de que es del centro histórico, es la primera ciudad... ese sigue siendo Guayaquil. Bueno, pero Guayaquil, ¿cómo es Guayaquil? Guayaquil es el principal puerto sobre el Pacífico, ¿verdad? Sí, el principal puerto del Ecuador. Es una ciudad de unos 2-3 millones de habitantes. Enorme. Es una ciudad moderna. Es una ciudad que también guarda su rasgo histórico que ha sido recuperado. Es una ciudad pujante. Es el principal puerto del país, de donde salía su riqueza, que era principalmente agrícola en su momento. Ahora ya se ha diversificado la economía del Ecuador, de manera que es una ciudad rica y que se nota en su vida diaria, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia la diferencia de Guayaquil con Quito, por ejemplo? ¿Cuál sería esa diferencia? En términos de población están casi cerca ya. Quito superó los 2 millones. Recién tuvimos un censo el año pasado. Esta es la compañía, pero tiene un centro monumental. ¿Esa es una iglesia, una catedral? No es la catedral, es la Compañía de Jesús, es la iglesia de los jesuitas. Todas las órdenes que llegaron a América Latina se asentaron en Quito y construyeron una mejor que otra iglesia. Esa se llama... ¡Qué belleza! Esa, si no veo, es San Francisco, o era la catedral. Esta es la mitad del mundo.
Somos dueños de la mitad del mundo. O sea, el Ecuador, ¿qué significa Ecuador? Es la mitad del mundo. Entonces. Ecuador es la línea ecuatorial. Claro, la línea ecuatorial. La línea imaginaria ecuatorial que divide a la Tierra en dos. El hemisferio norte y sur. Sí. Y justamente pasa muy cerca de Quito, a unos 10, 15 kilómetros de Quito, está el centro geográfico hemisférico del mundo. ¿Y qué sensación hay ahí? Si uno va a visitar, caminar por esos lugares, digamos, ¿uno siente algo especial ahí en ese aspecto o no? Sí, es decir, ¿qué es esta división geográfica trae algunas consecuencias? 12 horas de sol al día, 12 horas de noche, por ejemplo. ¿Sí? Pero hay cosas muy particulares, que si uno se va, ahí está norte y sur. Cuando uno abre la canilla de agua, en un lado corre hacia la derecha y en el otro lado, en el norte, corre hacia el otro lado. ¿Sí? Y eso se puede comprobar porque hay una ciudad de la línea equinoccial, donde todos estos detalles y circunstancias se las puede ver. Y además es un homenaje a la Academia Francesa, que había, ustedes se acordarán, ¿dónde está achatada la Tierra? Se discutía en el siglo XVIII. Sí, claro. Si es en los polos, si es en el centro de la Tierra. Y una misión geodésica fue enviada en 1730 y tantos al Ecuador a comprobar un arco de meridiano terrestre. Ahí estuvo. Y esa comprobación de dónde estaba el Ecuador sale de esta misión geodésica francesa que estuvo en el Ecuador midiendo un arco de la línea equinoccial, ¿no? Qué interesante. Entonces eso es lo que nos lleva a tener nosotros ese nombre, ¿no? Ecuador. Otro país es Colombia de Colón. Sí, Argentina, Plata, yo no sé. Brasil del Palo Brasil, ustedes saben más. No, y Paraguay es de la parte del agua. Uruguay, Paraguay es. Yo sé, por la claro, sí. Es el agua, la zona con mayor cantidad de agua. Bueno, usted es abogado, doctor en leyes, tiene varias maestrías, una persona preparada, culta, viene de un estrato social elevado en su país. ¿Hay mucha diferencia de clases en el Ecuador o no? Ecuador es una sociedad muy dinámica, ¿no? Es una sociedad que tiene varias. Yo no me gustaría hablar de clases sociales, pero hay estratos, sí, hay diferencias. Es decir, incluso a nivel racial tenemos la parte de los indígenas, de una parte mestiza, gran parte de mestiza, alguna pequeño que se quiere llamar blanco, otros que son afrodescendientes, ¿no? Entonces eso ya marca una diferenciación. Y la parte del mundo indígena tiene varias etnias, es muy tiene grande. Varias etnias, son 14 nacionalidades indígenas y 11 lenguas que hay 11 lenguas que son reconocidas junto con el español como propias lenguas de interrelación nacional. ¿Y alguien habla, digamos, alguna de esas lenguas? O sea, un ciudadano ecuatoriano, amén del español, ¿habla alguna lengua? Bruno, no es como Paraguay, que todo el mundo habla guaraní o yopará, como fuese. Sí. Nosotros no. Nosotros, lamentablemente, el quichua, que sería la lengua ancestral del Ecuador prehispánico, no ha sido difundida ni ha sido así, nadie la maneja como tal. Hay la obligación, sí, de las instituciones del Estado y públicas de tener todos los programas, todas las normas, también en quichua. Y hay centros de interpretación bilingüe continuo. Pero no hay, efectivamente, hay que reconocerla, ese privilegio que tienen ustedes de ser prácticamente bilingües en su propio país. Sí. Muchas gracias, embajador Apunte. Bueno, nos llamó la atención el domingo una publicación donde salía el embajador del Ecuador acá en Asunción hablando del referéndum que se dio lugar justamente el domingo pasado ahí en el país que representa. El referéndum, que es un proyecto para combatir a las mafias. ¿De qué se trató esto? ¿Y cuál fue el resultado de ese famoso referéndum que tuvo mucha connotación periodística en todas partes y de repente como que se apagó y no sabemos en qué terminó el famoso referéndum del pasado domingo? Gracias, Bruno. Sí, efectivamente, y agradecer también por ese artículo de prensa.
El título no es mío, combatir a las mafias no es un título que lo hayamos puesto en Ecuador de ninguna manera. Nosotros celebramos una elección múltiple. Fue una elección que pretendía renovar intendentes, lo que ustedes llaman gobernadores, en nuestro lenguaje jurídico, prefecturas de todo el país. Adicionalmente, había que elegir a un organismo que llamamos Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dígame, acá tenemos nosotros creo que 17 departamentos, ¿verdad? Y el Ecuador también se divide en departamentos o en estados. Se divide en provincias. En provincias, perdón. Se divide en provincias. ¿Y qué cantidad de provincias? 24 provincias. Tiene, 24 provincias. Ecuador tiene 270.000 kilómetros cuadrados, una población de más de 18 millones. O sea, la mitad del territorio nuestro tiene, más o menos. Sí, ¿cuánto tiene Paraguay? 400 y tanto, algo, ¿no es cierto? Entonces es algo más que la mitad, ¿no? Algo más que la mitad, sí. Algo más ¿Y qué población tiene el Ecuador? Más de 18 millones. Así como la población de Chile, entonces, más o menos. Más o menos. Que está rondando, 18 y un poco más. Un poco más tiene Chile, sí, ¿no? Casi 20, pero no llega todavía a 20. Más o menos iguales. En población, digamos. Yo lo interrumpí, perdón. Nada, y adicionalmente a eso, el gobierno planteó 8 preguntas de organización social, de temas políticos, de temas de seguridad, etcétera. Y eso, ¿por qué? Es que, dice usted, ha bajado la noticia. Yo creo que la noticia pasa todo. Llegan a un nivel y esto lo que se está haciendo es el conteo para la proclamación de los resultados, tanto de los que son de elección, cuanto de... O sea que todavía no se tienen los resultados. No finalmente. Se tienen los últimos resultados hasta que el tribunal, el Consejo Nacional Electoral proclame estos resultados. Yo no creo que vale la pena estar en un debate. No digo aquí, sino en el Ecuador propio, de quién ganó. No se ha hecho esa controversia y lo que ha hecho el presidente es respetar desde el primer momento el gobierno los resultados, sean cuales estos fueren. Bueno, creo que vino hace poco acá el presidente Lasso. ¿Estuvo por acá, por Asunción o no? No estuvo el presidente Lasso. Pero hubo un encuentro con Lasso de no sé si nuestro presidente o no sé. Sí, se encuentran relativamente ¿En dónde fue? Puede ser en Naciones Unidas, puede haber sido en México. En Brasilia, puede ser en Brasilia. No, en Brasilia, el Mercosur, no. En el Mercosur, ¿no? No, porque la reunión de Mercosur, la última fue... el Ecuador no, sí. Pero bueno, no importa. Dígame, ¿y cómo está Guillermo Lasso? ¿Cómo se lo siente y cómo se lo valora como presidente allá en su propio país? Porque está la contracara siempre y están aquellos que lo siguen, evidentemente a un presidente, ¿verdad? ¿Cómo ve usted la percepción de la gente del Ecuador respecto a su presidente Guillermo Lasso? Mire, es una pregunta complicada, sí. El presidente y todo quien ejerce el poder, en ese ejercicio se desgasta. En cualquier parte del mundo sucede. Pero yo sigo creyendo que el presidente está cumpliendo sus promesas, sí, claro, sus ofertas electorales. Y él es un hombre que tiene principios muy fuertes y los quiere llevar a cabo. Él es un hombre que respeta la norma, es un hombre totalmente transparente, es un hombre que ha planteado un programa de gobierno y se ciñe a él. De manera que lo que todos los ecuatorianos, aspiro yo y eso espero, es que debemos hacer es respaldar al presidente, que respaldar a la democracia y respaldar un proyecto de gobierno que creemos que es el que puede conducir a superar, como toda América Latina, los niveles de pobreza, de exclusión, etcétera. Bueno, en la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, ahí estuvo Guillermo Lasso y creo que ahí se acercaron tanto el presidente de Paraguay como hasta este señor y viceversa, ¿verdad? Creo que se me quedó esa imagen. Estaban conversando en algún momento, en un apartado ahí del encuentro de presidentes ahí en la CELAC en Buenos Aires. Eso fue hace poco nomás. Bueno, ¿y por qué tanta puja interna? Y la gente de Rafael Correa
Existen muchos correístas todavía en el Ecuador y como que quieren reivindicar a Rafael Correa, que sabemos no puede entrar a su propio país porque, qué sé yo, no sé, porque hizo mal el trabajo en la política, seguramente, no sé por qué no puede entrar, pero que está en Bruselas ahora, está refugiado allá. ¿Hay muchos correístas todavía en Ecuador? Yo debo recordar, Bruno, que usted lo sabe, Rafael Correa ejerció el poder por más de 10 años. Sí, claro. Ejerció un poder muy clientelar. Y ejercer en un momento de mucho auge económico del Ecuador le permitió tener un dispendio de recursos económicos y públicos que ahora lo estamos pagando. Ah, ustedes están pagando. La deuda que fue, lo que el mal manejo que se cometió en ese momento de fondos públicos, el Ecuador ahora está reencauzándolos, reorganizando institucionalmente al país. El señor Rafael Correa está en Bruselas porque tiene una sentencia en su contra por peculado por haber hecho mal manejo de fondos públicos. ¿Ah, sí? El que fue su vicepresidente está también... ¿Está preso? No, ya salió el señor Glass, el que fue muy allegado a Correa, al señor Correa. Ya no salió, sino le dieron para el cumplimiento de la pena en casa, que está todavía bajo revisión, pero fue condenado también por delitos similares, 2 o 3 causas que tenía. Pero paralelamente a lo que dice, que por supuesto usted tiene la razón y tiene la verdad, pero Ecuador empezó a aflorar infraestructuralmente mucho en la era de Correa. Usted está diciendo, bueno, prestaron seguramente mucho dinero, habrán habido desfalcos por el camino, desfalcos también hay, pero empezó a crecer infraestructuralmente el Ecuador, ¿o yo estoy mintiendo? No, tiene razón. Hay alguna que otra obra importante que se ha hecho. Se hizo mucho en vialidad. Mucho en vialidad, sí. Se mejoró las carreteras del país, y es un país complejo, ¿no? Un país que sube hasta más de 3.000 metros para la construcción de carreteras, que baja de la sierra hasta las planicies de la costa o aquellas del oriente, ¿no? Se hizo mucho en infraestructura de energética. El Ecuador tenía un rezago en la producción de energía, y tenemos grandes ríos, ¿no? Imagínese usted aquellas montañas y cómo caen. Con mucha fuerza. Con mucha fuerza, y dan la capacidad de la producción energética en represas que se hicieron a lo largo y están todavía por construirse por el país. No niego que hubo un avance sustancial. Y en la parte de transporte también sobresale el Ecuador. Sí, en Quito especialmente, pero antes de ir directamente a eso, no se olvide usted que en épocas el Ecuador depende mucho de sus exportaciones de petróleo. Tiene mucho petróleo el Ecuador. Tiene. En ese momento, estoy hablando hasta el año 2015, me parece que fue la crisis de los precios del petróleo, el petróleo llegó a estar a más de $100 por barril. Sí. Luego cayó hasta prácticamente $5 por barril, una vez que había salido el gobierno del presidente Correa. Y con esos recursos ha tenido que administrarse el país hasta ahora. Ahora ya está en términos, se ha recuperado un poco el petróleo. Pero con un dinero que llegaba a las arcas, mucho dinero llegaba a las arcas, sí se pudo hacer algo de obra de infraestructura, de acuerdo. Claro. Qué interesante. Sí. Y hoy, ¿cómo está? Tenemos imágenes ahí digamos, del Ecuador de vuelta de Quito, porque es una ciudad tan linda. Tiene muchas iglesias Quito, ¿eh? ¿Es así, embajador? Tiene muchas iglesias. El centro colonial de Quito es impresionante. Es la primera ciudad, junto con Cracovia, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. ¿Por la UNESCO? Sí, parece que esto es en el año 1987. Tenemos otra ciudad que es Cuenca, también patrimonio cultural y patrimonio natural, las Galápagos. Esto es, sí, parte del centro de Quito. Me parece ver ahí
Hay muchas montañas alrededor, sí, ¿verdad? Esa es la basílica. La principal montaña es Pichincha, donde se liberó la última batalla que da la independencia al Ecuador. ¿Cuándo fue la independencia del Ecuador? Nosotros festejamos desde el 10 de agosto de 1809, el primer grito, hasta el 24 de mayo de 1822, que es el que libera definitivamente al Ecuador. 1822. 1822. Se libera. Se libera, siendo que Guayaquil, 2 años antes, el 9 de octubre, ya grita o se independiza, es la primera ciudad que logra mantener su independencia como tal. Y dígame, ¿y el prócer que hizo eso fue Sucre? ¿Quién fue? Sucre fue a quien comandó las fuerzas en Pichincha. Usted sabe que Sucre es parte de los ejércitos que venían de Colombia, el ejército libertador. Y en Quito se reúnen también las huestes que venían del sur, del general San Martín. Y se encuentran, incluso hay paraguayos que combaten en la batalla de Pichincha. Y nosotros les rendimos homenaje en un museo que hay, que se llama el Templete de los Héroes, donde están los uniformes del ejército paraguayo que estuvo ahí. Qué interesante. Y la bandera, por supuesto, que defendió. Entonces en Quito fue el 24 de mayo como que reunió a todos los ejércitos continentales, el que venía del norte, de Bolívar, y aquel ejército de los Andes que venía del sur, que venía con San y Sucre Martín. Fue el que unió ambos, Sucre, más o menos. En la batalla de Pichincha se da esta circunstancia, que libera al Ecuador, y luego siguen las últimas 2 batallas. O sea, libera al Ecuador. El Ecuador antes era de Colombia. Bueno, no se puede decir de Colombia, era presidencia de Quito, era alternativamente, fue por disposiciones administrativas, perteneciente al virreinato de Nueva Granada, que es Colombia, y el virreinato de Lima, que es Perú. Entiendo. Entonces, esas fueron decisiones de cómo administrativamente se podía gestionar a Quito más fácilmente de qué virreinato. Y efectivamente, por largo tiempo fue el virreinato de Colombia, que crea luego Quito, la Gran Colombia, junto con Colombia y Venezuela. Y luego no termina ahí, sino que Sucre y Bolívar tienen 2 batallas más, Junín y Ayacucho. Ayacucho es que libera definitivamente a Bolivia y libera definitivamente a toda América Latina de la colonia española. ¿En 1008? Ayacucho 24 tiene que ser luego 24. De 2 años. Usted sabe mucho de historia también. No, por favor. Bueno, dígame, embajador, volviendo a nuestra realidad última en el Ecuador, y estuvimos viendo a través de CNN, que tenemos acá siempre conectada, ese canal conectado, esas revueltas en las cárceles del Ecuador, no sé, ahora parece que se apaciguó la cosa. ¿Por qué se origina todo eso? ¿También es una cuestión política o tiene que ver con estas grandes mafias, ¿cómo se dice? Las grandes organizaciones de las drogas y ese tipo de cosas. ¿Por qué se gesta esa revuelta constantemente, más o menos, en las cárceles? Que no ha de ser fácil solucionar eso en las cárceles del Ecuador. No sé si conversamos alguna vez de esto, Bruno, pero efectivamente hay algo que tener en cuenta. Este gobierno ha puesto mucho énfasis en controlar las mafias. Controlar las mafias, sí. Tratar de sancionar a los delitos del narcotráfico, este tipo de que causan tanto daño de delincuentes, ¿no? Apresarlos. Hay en todos nuestros países hacinamiento en cárceles. Sí, claro. Y dentro de las cárceles existen las propias mafias que tratan de guardar sus espacios de poder y que muestran, no solo en Ecuador, sino en todas partes, que pueden controlar todavía estamentos de sus propias mafias fuera de la cárcel. Y eso es lo que estuvo sucediendo. Y en las propias cárceles esos conflictos de poder se dieron. No es fácil controlarlos.
hay que orientar recursos, hay que adiestrar policía, hay que incluso jurídicamente arreglar algunos aspectos para que no solo sea la Policía Nacional la que pueda controlar eso, sino que otras fuerzas públicas puedan también intervenir, que todavía eso no sucede. Hay que aclararse ese tema jurídico, ¿no? ¿Y cuántos establecimientos carcelarios en general existen en Ecuador? No les sabría decir exactamente. Más de 10, me imagino. Sí, más de 10. Más de 10, 15. Yo creo que está por ahí, por 14, pero son grandes establecimientos, ¿no? Sí. Y lo que ha tratado de hacer es separar un poco a esta gente para que no esté junta los que son parte de una misma, bueno, ese trabajo, de un mismo grupo. Ese trabajo con otras medidas está haciendo en su país presidente Bukele, ¿verdad? Luchando contra las maras y ese tipo de cosas. Y llegó a encarcelar ahora, salió eso, a cerca de 40.000 personas. Hay una cárcel gigantesca, no sé cómo hacen. Pero en todas partes se cuecen habas, ¿verdad? En toda nuestra América estamos con este tipo de problemas, que son problemas, por supuesto, acuciantes, y necesitamos seguridad, porque está la otra gente que necesita vivir tranquilamente su vida, ¿verdad? No puede estar siendo acosada, hostigada permanentemente. Bueno, ¿y cómo está el Ecuador hoy, de ahora en adelante, digamos? Ustedes tienen el siguiente periodo eleccionario, ¿va a ser cuándo del Ecuador? A ver, va a ser en el año, tiene que ser en el año 23, estamos ahora. El 25 tiene que ser, para que 25. Asuma, me parece el 26. Tendría que 4 años dure el periodo. Nuestro. Claro. Y este presidente tiene 2 años. 2 años, entonces 2 años, va a estar 23, 24, 25, ahí entrega el poder entonces. Sí. Guillermo Lasso, hace 2 años que está, y un poco más seguramente acá está también en nuestro estudio, no aparece nomás en pantalla, pero tenemos la grata presencia del ministro consejero de la Embajada del Ecuador, Homero Larrea. ¿Larrea es? Sí, Larrea. Homero Larrea. Que acá me sopló el embajador que se casó con una paraguaya. Bueno, así que felicidades, Homero, una persona que se ve que le está gustando Asunción si ya se casó con una paraguaya, ¿verdad? Bruno, si me permite, solo algo que no quede en el tintero. Sí, por favor. Yo no, por supuesto, no opino en absoluto sobre otro país, pero lo que sí quiero dejar en claro es que toda la gestión contra la delincuencia es fielmente y totalmente apegada a nuestra norma que tiene parámetros internacionales, ¿no? Entonces, el respeto de los derechos humanos es esencial para la democracia, para toda democracia, especialmente para la democracia ecuatoriana, con lo complejo que es llevar a cabo estas estructuras, ¿no? Ecuador es el único país que no tiene frontera o fronteras con Brasil, ¿verdad? Así es. No el único, otro hay en América. Y en Chile. Sí. ¿Cómo es la relación con Brasil del Ecuador? O mejor dicho, Brasil tiene un mejor trato con el Ecuador justamente porque está anhelando alguna vez, no sé, mayor conexión, seguramente, usted me entiende. ¿Cómo es la relación del Ecuador, diplomática por supuesto, con Brasil? No puede ser mejor, le digo. Brasil es una economía tan pujante y tan grande, y creo que en gran parte podemos ser una economía muy complementaria, como lo somos por otro lado con Paraguay. Sí. Y nada, la relación con Brasil está a todo nivel. A todo nivel. Muy profunda, muy clara, muy transparente, muy respetuosa. Así que lo único que hay que tratar es de seguir trabajando como tratamos de hacer con todos los países, y profundizando esas relaciones de amistad de mutuo beneficio, ¿no? Y esa relación con el Perú, porque el Perú está pasando por un estado ahora tremendo. Se levanta el pueblo contra esta señora presidenta o presidente,
¿Y cómo está la relación con el Perú? ¿Ustedes tienen buenas relaciones ustedes con el Perú, digamos, específicamente? Porque el Perú, tanto Lima como Quito, creo que son las únicas ciudades así importantes de la era colonial, o sea, de la era, ¿cómo se llama? Antes del descubrimiento de Colón acá. Prehispánicas, muy bien conservadas, y tanto Quito como Lima, por ejemplo, ¿verdad? Y una pena ver así, de acuerdo a las revueltas que existen en el Perú, ahora cómo se queman edificios antiguos, costosísimos en cuanto a lo que fue históricamente todo ese acervo, pero en fin, ¿cómo está la relación entre el Ecuador y el Perú? Muy bien, usted ha sido siempre muy buena. Hemos firmado en el año 1998 el acuerdo de límites y paz definitiva con el Perú. Hubo una controversia de aquellas que surgieron en el momento de la independencia y que fue completamente zanjada por este acuerdo. Ahí nada más que aumentó nuestra relación recíproca, que como usted dice tenemos muchas coincidencias con los países vecinos, y la relación de amistad y comercial y cultural es evidentemente importante. ¿Ecuador exporta banana también? Ecuador exporta banana, no a Paraguay, pero exporta banana. Sí. Banano sí es. Ustedes producen mucha banana. Somos el primer exportador, si no somos el primer productor, pero somos el primer exportador de banano, junto con varios otros productos, ¿no? Sí, el banano se exporta. Y además del petróleo, el banano, ¿qué más tiene? ¿Cómo que se llama? El cacao, ¿no tienen ustedes? Cacao, por supuesto. Tienen Te invito a comer chocolates, no solo cacao, chocolates ya producidos de primer nivel, que ganan los mejores premios a nivel internacional. Usted sabe que cuando estuve en Alemania hace muchos años, visité una fábrica de chocolates en Alemania, una gran fábrica de chocolates, y había un apartado señalando justamente como que el Ecuador, de ahí provenía el cacao y todas esas historias, y me llamó poderosamente la atención eso, ¿verdad? Bruno, le cuento que el primer exportador de algo que se llama cacao fino de aroma es el Ecuador. Sí, entonces, todo chocolate que se precie tiene que tener ese tipo de cacao, algo por lo menos, para llamarse buen chocolate. Y aparte del Ecuador, ¿hay otros países que tienen esa...? El cacao fino de aroma creo que muy pocos. Creo que algún país... ¿En el Perú también existe eso o no? El fino de aroma no sabría decirle, yo no pondría la mano en el fuego. Pero el Ecuador se asocia al cacao, ¿verdad? Al cacao. Especialmente el cacao fino de aroma. O sea, petróleo, cacao, banano y productos del mar, no se olvide, son uno de los principales. Todo camarón que coma usted aquí, casi. ¿Y cómo está la gastronomía? ¿Cómo usted describiría así, someramente, obviamente, con un platillo que se le pase por la mente ahora, que representa el Ecuador? ¿Cómo sería o cómo es la gastronomía de su país? Es muy variada, ¿no? Como le digo, es un país de distintas facetas, entonces tenemos los más riqueza marina impresionante, desde camarones, langostinos, cangrejos, todos los bivalvos, todo lo que significa lindo, cerdos, el reses, es muy variada. Un plato típico. Tenemos ceviche, por ejemplo, similar al peruano, pero también algo diferente. El nombre se parece mucho en Colombia, sé que en México también se llama ceviche, pero es muy particular. El nuestro en general no es pescado crudo, es cocido o es de camarón, pero también tenemos algo que se llama hornado, que es un cerdito como un lechón asado español. Tenemos fritada, que es unos lomos de cerdo fritos, y se pone con algo que se llama mote, es un maíz blanco que se lo ve. Bueno, hay muy variadas, hay una cocina variadísima, y aquí hay buenos representantes. Hay que probar algo, entonces. Acá no hay ningún restaurante en Asunción con comida ecuatoriana. Sí, es un chef ecuatoriano que nos ayuda en casa muchas veces. Sí. Se llama... Giovanni se llama el chef, y el restaurante le paso la y bueno, a ver, me indica a dónde ir, porque me gustaría probar un platillo ecuatoriano.
Sabores del Pacífico, está ahí por atrás del Sabores del Pacífico, del IPS, del Parque La Salud, por ahí cerca. Bueno, pero... Y es muy bueno, le digo, además, como local. No, ya sé, me imagino. Bueno, embajador, le agradecemos mucho. Por último, Galápagos. A ver, describa lo que son las Galápagos en una o dos frases. Difícil en dos frases, pero es cuando se va a Galápagos se descubre la fuerza de la vida. Porque la fuerza la generación ahí tenemos imágenes, ¿verdad? De lo que es Galápagos, usted ahí se ve cómo la vida pelea por salir a flote. Y es una belleza impresionante porque tiene unos paisajes únicos y la variedad. Esos son Galápagos, embajador, usted me corrige, son islas, ¿verdad? Son islas. ¿Cuánta cantidad de islas? ¿O qué cantidad de islas? Me parece que son 13, 14 islas que se pueden visitar. Hay otros islotes y otros, pero es una riqueza impresionante, donde tiene riqueza marina, riqueza en plantas, riqueza en animales. ¿Y hay hoteles ahí? Hay hoteles, se suele hacer más en para barcos. Quedarse algunos días se ahí. Se suele hacer en barcos donde usted se hospeda en el barco, pero hay hoteles y de primera línea, uno que se llama Finch Bay, muy caro, pero es muy lujoso y es impresionante, es muy recomendable ir a Galápagos. Y dígame, si uno quiere tener así a vuelo de pájaro, observar y disfrutar de las Galápagos, ¿cuánto tiempo debería de gastar, entre comillas, tampoco es perder, al contrario, enriquecerse con eso, en cuanto a una estancia? Y son 2 días, 3 días, para tener más o menos así un concepto mucho más claro de lo que es ese lugar. Yo creería que sí, no menos de 4 días, porque tenga en cuenta además que puede ir a Galápagos solo en avión desde Ecuador, ¿no? Solo en avión. O que le autoricen a llegar en sus propios barcos privados, pero no toma, sino hay un aeropuerto ahí, entonces. Hay un aeropuerto, por supuesto, 1 o 2 aeropuertos, sí. Está muy bien servido Ecuador, no solo Galápagos, todo Ecuador con aeropuertos. Y están las tortugas gigantes esas. Esas son las llamadas, las Galápagos, justamente, sí. Había unos de más de 100 años de edad ahora, que se llamaba el solitario George, que lamentablemente ya falleció. Y hay un lugar en Galápagos donde están estas tortugas y uno puede ir a verlas. Poné un poco otra vez las tortugas ahí. Al comienzo tenía unas tortugas gigantescas, y llaman la atención esas tortugas, digamos. Por supuesto, imagínense. Y ahí están estos lobos marinos. No los puede tocar nadie. Nadie puede tocar un solo animal. Si usted toca un lobo marino, un pequeño lobito, muere porque la madre ya no le reconocen el olor. Ahí están. Estas son las marinas, las otras son de tierra. Las Galápagos que son grandes, tan grandes. Estas son marinas, pero las que están en tierra, que es del solitario George, que le cuento que es un monumento histórico. Cuando fui a Cuba, llegué hasta una isla donde habían miles de tortuguitas. Qué maravilla. Tortuguitas chiquititas, no estas gigantes. Donde desoban. Y no recuerdo, pero un atractivo fantástico. Es un lugar hermoso también el que tienen los cubanos allá, no seguramente de la variedad de fauna que tienen ustedes, ¿verdad? Acá en Galápagos, pero ahí se concentraban todas las tortuguitas, creo que eran, pero hay acá una cantidad de pájaros, de aves, ¿verdad? Pingüinos también. Piqueros de patas azules, lagartas. ¿Y la temperatura? ¿Qué temperatura hay en esa zona? Es cálido, en general hay épocas de lluvia, es algo más cálido. ¿Así como la temperatura de hoy acá en Asunción? No tan altos, no llegan en ninguna parte de Ecuador, llegan máximo en Galápagos, llega a los 30 grados, la brisa marina es fuerte y la insolación es menor porque son no más de 6 horas, ¿no? Bueno, embajador, ¿y la relación entre Quito y Asunción, Ecuador y Paraguay, está óptima, verdad? Yo diría que sí.
Yo diría que nos hemos esforzado en la embajada, espero con cierto éxito, procurado abrir todas las puertas posibles. ¿Se llevan productos de acá, se traen de allá? ¿Cómo es? Sí, nosotros, la principal exportación ahora de Paraguay es los productos farmacéuticos. Antes era la soja, pero ahora ya no venden soja al Paraguay. No es solo que nosotros no compramos, sino que la soja paraguaya está yendo más a Brasil y Argentina y no cruza hasta el Ecuador. Antes, en el año 2018, siempre ha sido favorable más el comercio paraguayo. Nosotros comprábamos de Paraguay cerca de 50 millones de dólares y vendíamos alrededor de menos de 10. Ahora bajó las ventas de Paraguay porque ya no compramos o no se vende soja. Y están alrededor de los 14, 15 millones las ventas de Paraguay, y las nuestras son 7, 8 millones. Hay una línea aérea, digamos, de bandera. El Ecuador tiene una línea aérea de bandera ecuatoriana, creo que existía. No sé si hasta ahora. Ecuatoriana, existía SANSA, ya no existen esas líneas. TAME también hace poco. Sí. Que salgan al exterior. La TAM Ecuador, que está en todas partes. Sí, pero no hay una línea propia. Y un momento hubo una línea paraguaya que unía las dos capitales. Sí, por supuesto. En los años... LAPSA creo que era, o LAP. Algo así, líneas aéreas paraguayas. Sí, líneas aéreas paraguayas, sí, pero claro. Sí. Tenía un sueño que seguimos acariciando. A ver tenía a Quito como una de sus ciudades donde bajaban los vuelos de líneas aéreas paraguayas. Lima, Quito, sí me acuerdo perfectamente. Bueno, embajador Bruno Santiago Apunte, muchísimas gracias. ¿Y ustedes tienen mucha vida social para promocionar Ecuador acá en Asunción o no? Procuramos, sí. Procuramos. De tanto en tanto. De tanto en tanto y con gusto la próxima. Espero que me acompañe porque no. Hemos hecho grandes presentaciones de turismo comerciales y que... quedó pendiente lo de la gastronomía ecuatoriana, que me gustaría visitar. Mire que le tomo la palabra y en poco rato ojalá nos podamos reunir de una manera que nos conozca más cercanos y más directamente. Y creo que usted nos envió un vino también. Yo le envié un vino paraguayo. Sí, excelente. Yo le agradezco. En su momento agradecí. Y ahora vuelvo a reiterar, eso fue hace 2 años, creo que más o menos. Fue época de pandemia. De pandemia. Sí, para Navidades, me parece, para el 10 de agosto. Un gran gesto que tuvo acá la Embajada del Ecuador hacia este humilde servidor. Muchas gracias, Santiago Apunte, doctor, abogado, doctor en leyes, con varias maestrías. Santiago Apunte, embajador del Ecuador acá en Asunción.